tardes, amigos del canal de Somewhere. Nos hemos trasladado a la ciudad de La Habana, Cuba, para compartir y entrevistar a personalidades de la música que han hecho pauta en la música cubana, pero especialmente a los que siguen haciendo o están haciendo pauta en la música cubana. Hoy es un día especial, muy especial. Es nuestra primera entrevista de esta gira en Cuba y no tan solo por eso, pues nuestro primer trabajo para la compañía Somewhere, sino por la persona que nos encontramos hoy. Se trata de nada más y nada menos que el señor César Pedroso Pupi. Encantado. Bienvenido. Estás aquí. Y gracias por el Bienvenido honor. aquí también a la ciudad nuestra. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, realmente, de verdad. Encantado de estar aquí en compañía tuya. Gracias, hermano. Pasemos un poco. Yo sé, yo he visto entrevistas tuyas como hace Claro. Gracias a la internet, ya hoy uno no viene desnudo a hacer entrevistas, a veces con no tanta ropa, pero viene. No quiero ya cansarte con preguntas, oye, que a la edad que hiciste. No, pero pasemos un poquito rápido tus comienzos, tus estudios, así un poquito rápido, si eres tan amable. Bueno, mira, yo realmente no soy una excepción de la regla, en el caso de que casi todos los hijos quieren ser como los padres. Vale. Y yo no iba a ser la excepción, como te dije. Mi papá era pianista. Mi abuelo era director de una orquesta que se llamaba la Orquesta Cuba, tocaba flauta. Tenía otro tío que era músico, es decir, en mi casa siempre se respiró un ambiente musical. Ahí conocí a excelentes cantantes de aquella época, como Chomo Arquetti, Abelardo Barroso, es decir, una cantidad de intérpretes, de Dominica Verge. ¿De qué año estamos hablando? Perdona, Pupi, ¿de qué año estamos hablando? Estoy hablando años 54, 55, 54, por ahí, por esa época. Yo era muchacho, yo nací en el 46. Y todo eso, a todas esas personalidades de aquella época yo los conocí. Y yo tenía la afición por el piano, por el instrumento que tocaba mi papá. Y me ponía, en mi casa había un piano que tenía una manchita. Esto es una cosa cómica, ¿eh? Tenía una manchita en el do. Yo cada vez que iba a tocar, yo me prendía las cositas con 5 o 6 años, pero a partir de esa manchita, que era la nota do. Me acuerdo que una de las temas que yo hacía era Cerezo Rosa, Inolvidable Primavera, ¿no? Y lo tocaba con un solo dedo, bien. Y resulta que cuando estábamos en otra casa donde había otro piano y para la familia, como todos los muchachos, bueno, fulano toca, cuando ya no había la manchita, estaba perdido. Estaba perdido. Y esas son cosas que se le quedan a uno grabadas. Pero bueno, en mi casa y ahí comencé entonces a estudiarla ya como con 11 o 12 años, comencé a estudiar en el Conservatorio Amador Roldán, donde también coincidí con una serie porque en esa época no era como ahora, que los alumnos, todos más o menos tienen la misma edad, 12 años, están todos en el mismo año. No, cuando aquello era en el Amador Roldán, yo tenía 12 años y tenía un compañero mío que tenía 40. Y estábamos en la misma aula. Ahí conocí a Lino Frías, pianista de la Sonora Matancera. Conocí a una serie de elementos de aquella época que estábamos en el aula dando clases de solfeo con una maestra que se llamaba Aya Terceiro. Y así sucesivamente. Entonces ahí yo no terminé de los estudios. Yo ahí estudié como 6 o 7 años, estuve ahí en el conservatorio. Ya después empecé a estudiar con una maestra que era un grupo de maestras que tenían una escuela de música y ya era una cosa más la Hurtado. Y sucesivamente así hasta que llegó la iglesia de Paula, un seminario que ya yo estaba tocando ya te estoy hablando ya de los años 61, por ahí. Había un seminario de música popular en la iglesia de Paula donde estaban los profesores Odilio Fue, un excelente danzonero de esa época, del danzón Fefita, el hijo del creador del danzón Fefita. Estaba Jesús López, que era el pianista de la Orquesta del Caño, que estaba muy adelantada a su época, un pianista del estilo de Eddie Palmieri de esa época. Muy adelantado que estaba a su época.
y estaba Edmundo López, un maestro con el cual aprendí mucho también. Ese fue ya el colofón prácticamente de todo lo que tuvo que ver con mi formación. Ya a partir de ahí, pues entonces empecé a tocar con distintas agrupaciones, con la orquesta Conjunto Cuanuevo, una orquesta que se llamaba Unión Juvenil de Santa Fe, y así sucesivamente hasta que en el año 65, entro en la orquesta Revés, y ahí comienzo en la orquesta Revés. Llega un momento que me hacen director musical de la orquesta. Y estuve ahí de director musical hasta el año 68, principio del año 68. Perdona, ¿qué edad tenías en esa época? Ahí tenía 18, 19, alrededor no llegaba a los 20 años. ¿Y Helio tenía cuántos más o menos? No llegaba a los 20 años. En el año 68, que ya tenía ya como 22 años ya, ingresa en la orquesta Revés por equivocación de la vida, ingresa Juan Formel. Okay. Y yo era el director musical en ese momento. Juan Formel venía no sé si conoces esta anécdota, que Formel llega a la orquesta Revés por equivocación desde el punto de vista que él, al que le hablan para ir para la orquesta era otro bajista, que se llamaba, no sé si existe todavía, Pepino le decía. Cuando Revés habla con Pepino, Pepino le dice, yo no puedo porque yo tengo trabajo, pero yo te voy a mandar un muchacho que en estos momentos no está trabajando, y estaba en la orquesta de La Habana Libre, pero lo habían suspendido por indisciplina y necesitaba trabajar, tenía una familia y todo eso. Y traen a Formel. A Formel, cuando aquello se tocaba con el bajo acústico y un micrófono que se le ponía el bajo, pero ya Formel cuando llega se aparece con una guitarra abajo. Y Rebe dice, que eso cosa, dice, no, yo toco como dice, por ahí, introduce la guitarra abajo ya, como primer elemento de la transformación que iba a sufrir la música popular bailable en esa época. Y empezamos a hacer cosas, pero a raíz de eso tenemos que salir a hacer un trabajo voluntario a una granja. Aquí hacía de todo, lo mismo tocaba un baile que hacía, que te iba para la agricultura, eso. Y nos fuimos para allá, y para allá fue Formel, el pobre que estaba arrancado. Y fuimos para allá voluntario porque tampoco se estaba ganando nada. Pero que todas las mañanas, como no teníamos nada que hacer hasta por la noche que tocábamos en las actividades en la calle y eso, se ponía con la guitarra. Y entonces un día hace una cosita para violín y la guitarra, y empieza una cosa que se llama un instrumental que se llamó Encuentro y Partida. Y empezó a hacer cosas así hasta que un día trajo un tema que se llamaba El Martes. Ahí mismo, estando ahí, y entonces ahí fue donde dijimos, tú eres el individuo, porque cuando hace otro que se llama Qué bola, qué bolón, y regresamos a La Habana. Cuando llegamos a La Habana, grabamos Qué bola, qué bolón, y grabamos El Martes con la orquesta Revés. Y enseguida hizo así. Apegó. Y ahí fue donde yo dije, no, te tiene que ser el director, yo no voy a dirigir más nadie. Y ahí lo que hizo fue ponerme al lado de él para tratar de cantar todo. Vale. Y hicimos una relación muy grande y me sirvió como maestro. Y a partir de ahí, pues entonces yo lo que hice fue que me dediqué a aprender y a ver todas las cosas, porque él venía de otra, el contexto musical de esa época, de las agrupaciones, a la hora de hacer la escritura, era muy distinto a las agrupaciones de banda. Las bandas se escribían, los acordes eran más complicados, eran más complejos, eran acordes más disonantes. Armónicamente hablando. Armónicamente. Sí, sí. Las orquestas de tipo bailable, tipo charanga, como se le decía, pues los acordes eran un poco más sencillo, ¿no? Y así. Vaya. ¿Y dime. cuánto tiempo permaneciste tú y el señor Formel, que en paz descanse, con Helio Revés? ¿Con Formel? No, con Helio, en la orquesta de Helio Revés. La orquesta Revés. ¿Cuánto tiempo permanecieron? Más o menos. Hasta diciembre de 69. Uy, ¿te acuerdas del mes? Hasta del día a lo mejor, ¿no? Fíjense que ya un día, bueno, yo creo que me estoy adelantando a cosas, pero
ya la Orquesta Rebe tuvo un éxito extraordinario. La Orquesta Rebe con todas las cosas que hizo, Yo quiero una flaca, El martes, Changuichey, que era una cosa que no tenía nada que ver con lo que, de la forma inclusive de hacer la introducción, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando con la Orquesta Aragón, el conjunto de Chapotín, la orquesta de esa época, Neno González, la Sublime, la Sensación. Y la orquesta hizo así y se puso en un nivel privilegiado. Y ya, ya vimos como que estaba pasando algún fenómeno donde no estaba incluido el formato ese tradicional, porque ya nosotros necesitábamos una batería, que debía tocar el timbal, Formel necesitaba una batería. Y entre Formel, Lele, Miguel Ángel Razal, el papá de este que está ahora en los Ambas, y José Luis Martínez, que fue el que grabó un tema, Marilú, estaban ensayando. Ya Formel tenía pensado y nos reunimos todos y me dice, los que quieran venir conmigo, yo no, si yo me voy con el desarrollo, porque aparte sabía, yo era el director de la orquesta en aquella época, después no dejé de serlo y eso, y bueno, y aquí yo no hago más nada, entonces me voy con él. Pero cuando me empezó a tocar el repertorio, dije, bueno, acá, pero los números que estamos tocando ahora, que son los que le gusta al público, tú nos dices, no, olvídate de eso. No se tocó más ningún tema de eso. Y entonces fue que grabamos Marilú, El Penoso, Chiquitica y sí, Fracasé, La Compota de Palo, la Bola de Humo. Y la primera impresión de la orquesta, las primeras presentaciones que hacíamos, nos quedábamos algo decepcionados porque el público estaba como que experimentando, estudiando, porque era algo que le habían puesto delante que ellos no conocían. Y bueno, interesante eso, está bueno eso. ¿Cómo es ese principio? ¿Ya se llamaba Los Bambán? No, nosotros se nos presentó una situación bien que tuvimos que esperar un tiempo porque nos habíamos ido casi toda la orquesta y Rebe era una gente que tenía, que era un creador también, era también una personalidad de la cultura cubana y pues había que esperar a que él tuviera su agrupación para nosotros poder salir con la nuestra. Y estuvimos como 9 meses ensayando, sin cobrar y sin nada, como 9 meses ensayando, hasta tanto no salió lo que. Y en ese tiempo, pues nos dedicábamos a hacer trabajo voluntario en La Caña, en varios lugares, y estando precisamente en La Caña, empezamos con el problema del nombre, porque había una empresa a la cual pertenecíamos que quería que le pusieran los taínos, los siboneyes, nombre de indio, y dijimos, no. Y estando ahí, el guitarrista que cantaba Marilú dice, vamos a ponerlo de usted, porque él era procedente de trío y cosas esas. Y eso eran nombres de trío, los de usted, los embajadores, los panchos. A los panchos. Entonces le dijo, no. Entonces Formel dice, no, mira, eso está muy débil, tiene que ser una cosa que suene van, pero lo dice fonéticamente, van, que suene una cosa que tenga. Y yo le dije, ¿por qué no poner la orquesta Bambán? Digo yo, entonces me dice él, pero yo estoy hablando de Bambán de tiro, como terminar ahí. Dice, vamos a ponerle los Bambán, pero del verbo ir. Coincide con que estaba que no se hizo con esa idea, pero coincidió. La zafra, los 70 millones. Los millones. Y pues empezó como que a liarse, pero porque la frase se puso muy de moda. Y a partir de ahí, bueno, y así fue como se dio el nombre de los Bambán. Estando así reunidos, sentados así en la hierba y eso. Y ya entonces después empezaron todos los contratiempos porque teníamos un oponente, había una herida y el oponente era una gente de como dije, de prestigio y de peso. Y poco a poco pues se fueron subsanando todas esas cosas. La orquesta ocupó una posición y la orquesta Rebe ocupó otra posición. A esas heridas regresamos luego, si no te molesta. Si hay heridas, no siempre tiene que haber heridas. Pues regresamos luego.
¿Cuánto tiempo le dedicaste al proyecto musical Los Bambán? En los Bambán, ¿Cuánto tiempo? Años. todavía me dedico a cada rato. 32 años estuve en los Bambán, desde su fundación hasta el 2001. Que entonces me decido a hacer mi agrupación, porque yo estaba haciendo proyectos anteriormente. De estando en los Bambán, yo hacía algunos proyectos con música mía y eso. Y ya llegó un momento que el mismo Juan decía que si alguien tenía la posibilidad de poder hacer una agrupación, era yo, pero que él prefería que estuviera ahí y eso. Pero llegó un momento en que realmente, ¿verdad? Ya yo, los temas, muchas veces estábamos de recorrido por Europa y llegaban con un disco para que yo lo firmara, y no era precisamente un disco de los Bambán, sino un disco que yo había hecho con un proyecto determinado, como cuando hice el primer disco que yo hice, lo hice con temas que habían sido éxitos en los Bambán. De los Bambán, sí. De los temas míos. Vale. Azúcar, Buena Gente, 6 semanas. Lo tengo. Bueno, ahí está Omar, Raúl Plana, Rolo Martínez. Casi toda la gente que después formaron el Buenavista Social Club. Ok. Sí, está Mayito Rivera, está Pedrito Campo, está Angelito Borne, está Isa Delgado. Vale. Está Xiomara Labogar, Caridad Cuervo. Es decir, un disco bien. No, entonces ese no es el que tengo. Ah, bueno, ese tiene. Ahí cantan todos los temas míos. Y ese disco lo sacó aquí la Caribe Producción. Después compraron la licencia en los Estados Unidos y lo sacó Cuba Music con Netzule, que empezaron a... Y también hicieron otra por allá. Este de aquí se llamó La Fruta Prohibida y aquel se llamó Pupi, no me acuerdo bien cómo se llamó el otro. Y ese fue uno de los proyectos que ya me empezaron a mí a maquinar, porque ya y me dan... Después hice otro con una disquera alemana, La Termidor. Ahí hice como 2 discos. Hice ahí donde está Pepito, que canta Dicen que Dicen. Sí. Ya eso lo hice con temas que eran míos y temas que no eran míos. Está Pepito, está Tiburón. Vaya. Hice como 3 discos. Hice uno que está Pepito, Mandy, que ese fue que canta, que está Buena Gente, está Azúcar. Exacto, está, exacto. Y así, ya por ese disco ya lo hice ya estando en los Bambán ya. Digo, siendo ya de los que son. Ya son los que son.